Culiacán, Sinaloa, México, miércoles 15 de febrero del 2017. Soy Ángel Rocha, ciudadano de Culiacán, Sinaloa. Cuando estuve en preparatoria, estuve leyendo sobre varios tipos de régimen de gobierno que había en el mundo en ese tiempo. Por ejemplo, imperialismo parlamentario, democracias basadas en el sistema capitalista, populismo, comunismo, socialismo, república con representación parlamentaria, capitalismo solidario, etc. Estudié cómo cambiar este régimen de México, porque veía que nuestro país pues no mejoraba. Entonces, básicamente, recuerdo 4 tipos de alternativas que hay para cambiar este régimen que no sirve. Hay más opciones, pero yo recuerdo 4. Una es el golpe de estado militar, ¿verdad? Cuando el poder judicial se rebela contra el poder ejecutivo porque ve que este no está cubriendo las expectativas de los ciudadanos y tumba a ese régimen. ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo de este régimen? Bueno, pues lo bueno podría ser que cambiaran este sistema y que tuvieran el apoyo de los ciudadanos, del pueblo, y que este nuevo régimen militar apoyara al pueblo, ¿verdad? Que lo tomara en cuenta. Eso sería lo ideal. Pero ¿cuál es lo malo? Lo malo es la experiencia que ya hay en el mundo. Recordemos que hubo aquí en México un Porfirio Díaz que estuvo luchando por el poder y cuando llegó al poder, creo, no sé muy exactamente, creo que estuvo como 30 años en el poder, se convirtió en un dictador. En el caso, por ejemplo, del Cuba, lo mismo. Un Fidel Castro que luchó junto con el Che Guevara por ideales pues muy buenos, muy humanos para los ciudadanos, y sin embargo cuando llega en el poder pues él se queda igual hasta que muere en el poder porque él sentía que él era el único que tenía la capacidad de bien gobernar a ese país, ¿verdad? Y ahí se quedó ese dictador. Entonces vemos que pues con la experiencia que hay pues no era una muy buena alternativa. Otra manera de provocar un cambio en México era por medio del golpe de Estado popular, o sea, por medio de una revolución interna, de una guerra civil de los ciudadanos. ¿Cuál es lo bueno? Pues que si fuera así, que es lo ideal, pues pues si el pueblo llega al poder, pues puede haber una gran transformación en el país y las cosas mejorar. Pero, ¿cuál es lo malo? Bueno, que este país ya no merece, este régimen corrupto, estos malos gobiernos, ya no merecen ni una gota más de sangre de los ciudadanos. Por eso no es una buena alternativa. Quizás esto podría representar la muerte de cientos o miles de mexicanos. Y eso no es bueno. Podría destruirse las instituciones, PEMES, la banca, empresas, por las revueltas, todo eso. Entonces, pudiera haber un saldo muy negativo de vidas humanas y destrucción de instituciones que nos han costado mucho trabajo a nosotros, no a las autoridades. Entonces, por ello que no lo veo, yo estoy en contra de la violencia. No lo veo como una buena alternativa, como algo factible. El otro es la intervención extranjera. Yo en ese tiempo cuando estaba en prepa veía que pues no nos poníamos las pilas
que el que tiene el poder económico, como los empresarios, que son gente, que muchas son gente honrada, trabajadora, no tenían la capacidad de exigirle al gobierno que cambiaran sus políticas. Entonces, pues, imagínense qué se puede esperar del pueblo que tiene mucho poder, pero no tiene conciencia del poder que tenemos. Pues nada. Entonces dije yo, pues intervención extranjera, porque es una posibilidad también. O sea, que si nosotros como ciudadanos, como pueblo, no podemos resolver el problema, quizás una intervención extranjera, un país externo, pudiera ayudarnos. Pero ¿cuál es la experiencia? Pues el mejor ejemplo lo tenemos aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Que de hecho ya es una intervención extranjera disfrazada. Lo mismo que han hecho en Medio Oriente, lo están haciendo aquí, pero en otra forma diferente, permitida por nuestras autoridades mexicanas. De tal manera que este país ha metido sus narices en Medio Oriente. Ha tumbado dictadores, ciertamente, con el apoyo por ejemplo, de los medios de comunicación, donde sale la gente bien contenta porque tumbaron a ese dictador, porque es lo que quieren transmitir, ¿verdad? Ellos han derrocado a esos dictadores. Pero ¿cuáles han sido las consecuencias? Pues han destruido instituciones de esos países que les ha costado mucho esfuerzo a los ciudadanos construirlas, porque lo que los construimos son los ciudadanos, las mayorías, el pueblo. Y también ha costado muchas vidas humanas, mucha gente inocente que ha muerto por esas intervenciones militares, por esas guerras militares. Entonces el saldo es muy negativo. Y lo más importante, un punto muy importante, perdón, es que ellos no han hecho estas intervenciones gratis. Siempre han tenido un interés mezquino por los recursos naturales de esos lugares. Esos lugares son muy ricos en recursos naturales, sobre todo el petróleo. Entonces a eso han ido ellos. Han ido por el petróleo y lo han explotado y lo siguen explotando. Entonces también no nos conviene una intervención extranjera. Y algo muy sencillo, muy simple. ¿Por qué Cuba, que está cerquita, tan cerquita a Estados Unidos, en su momento no quitaron a Fidel Castro, a este dictador? ¿Por qué no lo quitaron? ¿Por qué? Porque no hay petróleo, no hay ningún interés de por medio. ¿Y cómo está la gente? Ocupa una intervención, ocupa una ayuda. Si bien tengo entendido que Cuba es líder en el renglón social de la salud y en el renglón social de la educación, la calidad de vida de un país no se genera por uno o dos rubros, sino por muchas condiciones, por muchos rubros, ¿verdad? Es como mejora la condición de vida de uno de los ciudadanos. De tal manera que la realidad es que vemos gente que quiere salir de Cuba, que sale de Cuba, huye de Cuba en balsas y muere en el camino, muere en el mar por querer huir a los Estados Unidos. Entonces eso demuestra que realmente la gente no está contenta. ¿Y por qué no ha intervenido Estados Unidos para democratizar o ayudar a ese país? No pueden hablar de que están respetando la soberanía nacional de Cuba. No lo han hecho en otros lugares. ¿Por qué? Porque no hay el interés mezquino del petróleo, por ejemplo. Ese es el punto. Entonces tampoco nos conviene una intervención extranjera, aunque todos lo están haciendo, ¿no? Con el permiso de la autoridad mexicana. Lucha democrática. Esta es la cuarta opción y la más viable, ¿verdad? Yo pensaba que la manera de poder derrotar este sistema corrupto era por medio de la democracia. Por ejemplo, si se requieren 20, 30 millones de votos para cambiar el régimen, pues yo decía, no, pues 40, 60 votos, el 60 millones de votos, el doble para que sea una victoria aplastante y que el régimen no tenga para dónde moverse y aceptar la voluntad de los ciudadanos. Entonces esa fue la vía más o menos que se tomó, pero vimos que fue solamente una simulación, ¿verdad? No fue real esto que pasó en México y por eso estamos como estamos. ¿Qué experiencias prácticas hay, verdad? ¿Qué es lo que ha pasado en México? Esta es la primer parte, los antecedentes que hay. Por ejemplo, cuando hay un candidato de izquierda
en oposición firme contra el sistema que no sirve, respaldado por el pueblo, por los ciudadanos. ¿Qué es lo que hace la derecha? La derecha decía que si ganaba ese candidato, se iban a ir las inversiones extranjeras. Internamente se iban a caer las instituciones de gobierno como la banca, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Telmex, etc. Con eso asustaban a los ciudadanos, no informados. Todo esto, claro, apoyado con por todo un sistema, por ejemplo, los medios de comunicación masivos de televisión, prensa, radio, etc. Con el sector empresarial que siempre ha tenido grandes dividendos, con los sindicatos corruptos, obviamente que con toda la estructura gubernamental y hasta con el apoyo del clero hipócrita, aclarando que estas complicidades son en términos generales. No todos los miembros de estos sectores son corruptos. Ha habido políticos, religiosos, empresarios, funcionarios del gobierno, medios de comunicación, líderes sociales, etcétera, que han estado con los ciudadanos, ¿verdad? Esta es la primera parte de este tema. Voy a dar una segunda parte en otro video. Muchas gracias.